Muy buenos días. ¿Cómo está, amigo, amiga, visitante, suscriptor, suscriptora? Yahweh nuestro Dios te bendiga en esta hermosa mañana, en este hermoso día. Bien, hoy amanecí más optimista, amanecí un poco más fortalecido espiritualmente, emocionalmente y físicamente, gracias a Yahweh nuestro Dios, que me ayudó mucho la experiencia del día de ayer, esta confesión, el vídeo titulado "No soy un terrorista". Le doy las gracias a cada uno y a cada una de los comentaristas, las comentaristas, personas que comentaron en ese vídeo, muy bellas expresiones de cariño, de simpatía, de amor. Muy agradecido. Que Yahweh nuestro Dios les bendiga en todo lo que hagan. Gran bendición de parte de Yahweh. Bien, esta mañana, claro, ya viene la otra parte, la segunda parte, pero quise hacer un paréntesis, un intermedio allí, una pausa, para no saturar a la gente y en el día de hoy meterme en otro tema. Hoy vamos a analizar el capítulo 23 del libro del Evangelio según San Mateo. Vamos a analizar parte de este capítulo a la luz de un tema que nos ayuda a nosotros a comprender la realidad que estamos viviendo acá en este modelo que hoy se llama Venezuela, el modelo venezolano. Atención, estudiantes de teología, los que aspiran a ser teólogos, ministros de la palabra. Este tema es muy importante para ustedes como material de apoyo, para que tomen nota de muchas cosas que se van a hablar acá y que muy poco o totalmente no se trata de estos temas en las aulas de los institutos y las universidades teológicas. No se tratan este tipo de temas, menos desde los púlpitos de las iglesias. Prefieren silenciar todo esto, toda esta enseñanza. Claro que es verdad que en muchos casos ni siquiera los líderes, entre comillas, espirituales y los teólogos, los profesores de teología, muchas veces también ocurre que no manejan tampoco la información, y por eso es importante este canal. Vídeo para el canal de Yahweh, el canal de Yahweh en América. Este vídeo es para el canal de Yahweh, pero también va a ser colocado en este canal, a quienes también les estoy hablando. Bien, empecemos con unas palabras, breves palabras de oración. Bendito eres, oh Yahweh, Padre Celestial, soberano Señor de los cielos y de la tierra. Suyo es el poder, el imperio y la gloria por los siglos de los siglos. Padre Yahweh, le pido que en estos momentos tome usted control, Señor, de mi vida, de mi boca, y coloque usted, Señor, las palabras que usted quiere, Señor, transmitir a este pueblo, Señor, a todas las personas que me escuchan en Venezuela y en América. Y que usted, Señor, pueda abrir el corazón, la mente, el alma, el espíritu de cada oyente,
para que pueda entender con amplitud, con profundidad, con altura, todo el significado, Señor, de cada una de estas palabras, Padre. Que pueda despertar conciencia, sensibilidad y deseo de modificar la realidad, Señor. Que cumpla la misión, Señor, esta palabra, para hacer luz en medio de una realidad de tinieblas. Te pido, Padre mío, Señor, que usted coloque espíritu de sabiduría en los oyentes y también en mi persona, Señor, para ser guiado en una exposición sabia, inteligente de su palabra. Por su nombre santísimo, Yahweh Sabaoth, y por el nombre santo, Yahoshua, se lo pido. Amén. Bien, vamos al Evangelio según San Mateo, capítulo 23. Comienza el versículo 1 diciendo de esta forma: Entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo: En la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque ellos dicen y no hacen. Porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Antes, hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus filacterías y extienden los flecos de sus mantos, y aman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas, y las salutaciones en las plazas, y que los hombres los llamen rabí. Pero vosotros no querráis que os llamen rabí, porque uno es vuestro maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos. Y no llaméis Padre vuestro a nadie sobre la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Ni seáis llamados maestro, porque uno es vuestro Maestro, el Cristo. El que es el mayor de vosotros sea vuestro siervo, porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Mas ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. Mire, preste atención a este último versículo que acabo de leer. Porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres. Cerráis el reino. ¿Qué es reino en griego? Karatos, Karasia. De los cielos significa de Dios, que es quien gobierna en los cielos. O sea, cerráis el gobierno de Dios. Cerráis el gobierno de Dios y no entráis vosotros en el gobierno de Dios. O sea, vosotros no estáis siendo gobernados por Dios. No aceptáis el gobierno de Dios. Y aparte de no aceptarlo vosotros, impedís que otros lo acepten. No dejáis entrar a los que están entrando. O sea, impedís la entrada de los que están tratando de ser gobernados, de aceptar el gobierno de Dios sobre su vida. Vosotros lo impedís. Eso es lo que ocurre hoy día. Hay muchas personas que, entendiéndose conocedores de la palabra de Dios, ellos no aceptan el dominio de Dios sobre su vida, el gobierno de Dios sobre su vida. No lo aceptan. Aceptan solamente el gobierno del hombre. Y tratan con argumentos escamoteados, manipulados, distorsionados, descontextualizados, impedir que otras personas puedan entrar bajo el gobierno de Dios que se está anunciando hoy en Venezuela. Tratan de impedirlo. Se oponen. Hacen lo mismo que los fariseos.
Ahora, yo quiero ir en el análisis revelando algunas cosas aquí que son importantes y que nos van a traer luz a nosotros, a nuestra realidad. Yeshua viene en el siglo I bajo el dominio romano. Israel es la nación de Yahweh escogida por él, rescatada de Egipto. Israel es mi primogénito. Es la nación de él, propiedad de Yahweh. Y Yahoshua explica cómo los labradores malvados, que en ese caso, en ese espacio, en ese momento concreto de la historia, esos labradores malvados constituyen exactamente el grupo dominante, las autoridades judías. Ellos son los labradores malvados. Ellos habían quitado la nación a Yahweh, se habían apoderado de la nación. Y se la habían entregado al dominio romano, al imperio romano. Y el imperio romano era el que quitaba y ponía sacerdotes. Hay que explicar una cosa, atención estudiantes de teología, porque leemos la Biblia pero no se nos explica bien para poder nosotros entender todo lo que allí se nos está diciendo, lo que se nos está hablando allí, lo que se nos está revelando, no se explica bien. Israel en tiempo de Jesús, estamos hablando de una nación, pero una nación que es una nación, es un estado, el estado de Israel. Cada vez que nombra allí Israel, está hablando del estado. Israel es el gobierno. Israel es una sociedad constituida. Israel es un sistema jurídico, una entidad política. Hay que tenerlo claro. Israel como pueblo, como nación, es una entidad política. Porque los estados, todos, no hay ningún estado que no sea una entidad política. Los estados son políticos. Cuando allí se habla de Israel, se está hablando de un estado. Ahí empezamos a aterrizar, a poner los pies sobre la tierra para entender lo que la Biblia nos está hablando. Ahora, ¿cómo estaba organizado ese estado? Ese estado estaba organizado en varios poderes. El máximo poder lo constituía el Tribunal Supremo. El Tribunal Supremo era la máxima instancia de poder. Se llamaba el Sanedrín. Pero el ejecutivo, el gobierno ejecutivo de la nación, lo ejercía era el sumo sacerdote. El sumo sacerdote venía siendo más o menos como el Papa, una figura político-religiosa, jefe de Estado, jefe de gobierno. Eso era el sumo sacerdote. Óigame bien, jefe de Estado y jefe de gobierno. Estamos hablando de una figura político-religiosa. El sumo sacerdote. Ahora, el sumo sacerdote tenía autoridad en el Tribunal Supremo. Cuando se convocaba el Tribunal Supremo, él liderizaba el Tribunal Supremo. Pero el Tribunal Supremo estaba integrado por un número de ministros. Y todo tenía que someterse a votación. Y por el voto mayoritario se decidían, se tomaban las decisiones, las sentencias, bien sea penales o administrativas.
el ejecutivo, el sumo sacerdocio, el judicial, el tribunal supremo, el Sanedrín. ¿Y qué era la cátedra de Moisés? La cátedra de Moisés es lo que acá en este contexto se llamaría la Asamblea Nacional. El lugar donde se levantan las leyes, donde se estudian las leyes, donde se interpretan las leyes. La Asamblea Nacional. Ahí tenemos tres poderes: el poder ejecutivo, el poder judicial y el poder legislativo. De eso está hablando San Mateo capítulo 23. En la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así abre el capítulo. Allí se sientan. Ahora, tenemos que en ese contexto la palabra se sientan no es solamente colocar las posaderas en una silla, no es eso. Esa palabra también tiene una simbología. Se sientan significa ejercen autoridad, gobiernan desde allí, desde la cátedra de Moisés, o sea, desde la Asamblea Nacional de la Nación de Israel, del Estado de Israel. Todas las cosas que ellos enseñan, todas las instrucciones que ellos imparten sobre las leyes, sobre el uso de las leyes, sobre el significado de las leyes, bueno, obedezcan eso, es la recomendación de Jesús. Él no está en contra de la enseñanza de los fariseos. Es necesario enseñar también una cosa, que la palabra fariseo no significa hipócrita. La palabra fariseo significa puro, santo. Pero ya se ha tomado como denominación de hipocresía. Fariseo ahora en este contexto es hipócrita. Pero en el contexto de Jesús no es hipócrita, sino puro, santo. O sea, Jesús era el verdadero fariseo. Ellos no eran verdaderos fariseos, eran falsos fariseos. Tenemos que ser verdaderos fariseos, verdaderos santos, verdaderos justos. La enseñanza de la palabra. Es necesario conocer la palabra para poder impartir la enseñanza, para ir formando al pueblo en cuanto a todas estas cosas, desde la palabra de Yahweh. Entonces, ¿cuál es la crítica, la condena de Yeshua? La condena de Yeshua no es en contra de la enseñanza, sino cosas que ellos practican que contradicen sus propias enseñanzas. Ellos atan cargas pesadas y las colocan sobre los hombros de los hombres. ¿Cuáles son esas cargas pesadas? Las cargas pesadas no tienen nada que ver con la instrucción de la ley. Son cosas que ellos mismos inventaron, interpretaciones falsas del sistema jurídico de Yahweh y que Yahweh le entregó a Moshe. Por ejemplo, una de esas cargas pesadas. Si una persona carga la aguja prendida en la ropa, esa persona ya infringió la ley, porque carga la herramienta de trabajo. Y si carga la herramienta de trabajo, ya está trabajando. Y por lo tanto es culpable de violación del santo sábado, lo cual era muy delicado en ese contexto. Llevaba un severo castigo. Yeshua interpreta el verdadero significado de guardar el Sabbat. Y condena estas cargas excesivas de que si una persona estaba grave, no se le podía ayudar, no se le podía salvar la vida, no se podía auxiliar porque era sábado. Que una persona
le caía un animal en un pozo el día sábado y no podía sacarlo, no podía ayudar al animal, tenía que dejarlo perecer porque era sábado. O sea, cumplir la ley sin ninguna misericordia, sin ninguna compasión. Y Yeshua dice que no es el espíritu de la ley la falta de compasión, la falta de misericordia, que hay que cumplir la ley sin dejar de tener misericordia. Fariseos ciegos, una cosa les era necesario hacer, pero sin dejar de hacer la otra, cumplir la ley sin abandonar la misericordia y la compasión. O sea, hacer el bien en sábado, porque no ayudar a una persona en sábado significa hacer el mal. Y todo el que sabe hacer el bien y no lo hace, le es tomado por infracción de la ley, por pecado, por injusticia. Eso es lo que enseña la palabra. Yeshua, porque, como estoy diciendo, ¿no?, la gente hoy día no enseña a Yeshua de verdad, sino que va tomando con pinza aquellos matices bellos, bonitos de Yeshua, hermosos, conmovedores, los van tomando, los toman con pinza para presentar una figura de Yeshua agradable, atractiva, una figura tierna, una figura que representa un amor, pero un amor que incluso abarca el amar de una manera, vamos a decir, como dicen acá en Venezuela, alcahueta. Amar de forma alcahueta al pecador, de amarlo en la condición de rebelión, sin importarle si abandona esa condición o no la abandona. Él lo sigue amando si no la abandona. Entonces, un Jesús que se complace con aquellos que van violando, que van infringiendo la ley, se complace con ellos. Un Jesús que soba el pecado. Un Jesús que le sonríe al criminal. Que lo abraza, que no lo condena, que no es capaz de salir una palabra de censura sobre el criminal, sobre el infractor de la ley. Esa figura de Yeshua, atractiva a todos y a todas. No hay por qué abandonar el pecado, la mundanalidad, la corrupción, los vicios. No. Yeshua nos recibe a sí mismo. Él es alguien tan amoroso, tan tierno, tan conmovedor, que Él nos recibe a sí mismo. Él nos ama a sí mismo tal y como nosotros estamos. No tenemos que cambiar, no tenemos que dejar el vicio, no tenemos que dejar la corrupción, no tenemos que dejar la injusticia, no tenemos que dejar la violencia. Cristo nos ama de esa misma forma y de esa misma forma nos lleva a su santo reino. Y entonces las personas aplauden, las personas están dispuestas a ofrendar, a apoyar quien les enseña ese Jesús.
Esa es la religión, esa es la forma como se va configurando un cristianismo en torno a una figura falsa, porque ese no es el verdadero Jesús. El verdadero Jesús, que no niego, es principalmente amor, pero ese amor va saturado de justicia, de anhelos de justicia. Y como es amor cargado de anhelo de justicia, es condena, es denuncia, es desenmascaramiento. Y vemos todo ese en el discurso de San Mateo capítulo 23, vemos allí cómo se nos presenta ese Jesús en toda su dureza, en la condena, en la denuncia. En la cátedra de Moisés se han sentado los escribas y los fariseos. De todas las cosas que ellos os ordenen que hagan, hacedla, pero no hagáis conforme a sus obras, porque ellos dicen pero no hacen. Antes atan cargas pesadas y las colocan sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un solo dedo quieren tocarla. ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, que cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros ni dejáis entrar a los que están entrando! ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, que ensancháis vuestras filacterías, extendéis los flecos de vuestros mantos, amáis los primeros asientos en las sinagogas y en las cenas, amáis que os llamen rabí, las salutaciones en las plazas! ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, que sois como sepulcros blanqueados, que por fuera parecéis hermoso delante de los hombres, pero por dentro estáis llenos de corrupción y de toda clase de injusticia! ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, que diezmáis, dais diezmo de la menta, del eneldo y del comino, pero pasáis por alto lo más importante del reino de los cielos, el amor, la justicia, la misericordia! Fariseo ciego, una cosa tenías que haber hecho sin dejar de hacer la otra. ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas! Ahí tenemos a un Yeshua diferente. No diferente, contrario al que se nos presenta hoy día. Cuando este Yeshua que yo les estoy mostrando, que es amor, pero un amor saturado de justicia, no de alcahuetería, no de complicidad, no de impunidad sobre el criminal. Cuando llega al templo, ¿qué era el templo? El templo no era simplemente el lugar de adoración, también era el lugar donde se administraba la justicia, porque allí habían departamentos, había una cantidad de atrios, y en esos atrios habían despachos judiciales. Allí estaba la sede de la Fuerza Armada Nacional, del Ejército de Israel, que custodiaba también el templo. Allí funcionaba la cátedra de Moisés, el sistema legislativo. Allí funcionaba el Sanedrín, el Tribunal Supremo. Allí estaba el poder ejecutivo, el sacerdocio. Allí también se llevaba a cabo el culto y todas las ceremonias, todos los ritos. Entonces el templo no era solamente nada más un lugar de adoración, también era un lugar de gobierno, un lugar de autoridad, un magisterio, un lugar de enseñanza. Por eso es que Yeshua participa a los 12 años en una enseñanza en el templo, y por eso es que siempre se dirigía al templo para enseñar en sus atrios.
como hacen los maestros, como hacen los rabinos. Estamos entendiendo. Y cuando él llega allí, consigue el bachaquerismo instalado allí, en uno de los atrios del templo. Es un patio amplio, y en ese patio, en ese atrio, se había hecho un parcelamiento, se habían vendido parcelas a los buhoneros, a los vendedores, a los bachaqueros, para que explotaran, para que robaran. Ahí estaban los cambistas también, explotando, robando. Pero era un lugar que estaba bajo el poder y el dominio de las autoridades, bajo el control de las autoridades. Y eran ellos quienes participaban en todo este negocio del robo. Como hoy ocurre acá en Venezuela con el bachaquerismo, que sabemos y estamos muy claros que hay personas de gobierno detrás de todas esas mafias que son las que verdaderamente proveen los alimentos a los bachaqueros, y que los bachaqueros entregan el dinero producto de las ventas a esas autoridades. Nos va reflejando la realidad. Yeshua consigue un modelo igual al que nosotros estamos viviendo. Israel como Estado sometido a una potencia imperial, provincia de una potencia imperial, Roma, la cual había influido con sus modelos, con sus leyes, con su cultura en la nación de Yahweh. Y entonces las autoridades simpatizaban más con el modelo masón, porque el modelo romano era el modelo establecido por los masones del siglo I, por los próceres masones, militares masones, en los cuales se inspiraron los masones del siglo XVIII para establecer este nuevo modelo que nosotros tenemos hoy día acá en Venezuela y en América. Entonces las autoridades de Israel les parecía más atractivo el modelo romano que el modelo enseñado por Yahweh a través de Moshe. Entonces estamos hablando de un modelo falso de teocracia. El Israel del siglo I, el Israel del siglo I, del tiempo de Yeshua, una falsa teocracia sometida al poder democrático de Roma, que era quien quitaba y ponía sumos sacerdotes. O sea, el poder ejecutivo lo manejaban desde la capital del imperio, desde Roma. Desde allá manejaban el poder ejecutivo de Israel. Y entonces ese títere que colocaban allí al frente del gobierno de Israel era el que colocaba el resto de los poderes, colocaba a sus aliados en posiciones dentro de los poderes. Es lo que consigue Yeshua. Y por eso él condena el que enseñan una cosa y hacen la otra. Enseñan las leyes de Yahweh pero practican las de Roma. Viven de acuerdo a las de Roma. Una mascarada de hipocresía. Pero trataban de imponerle al pueblo las cargas pesadas que ni siquiera aparecen en la ley de Yahweh dada a Moshe. En cuanto a las observancias de los ritos religiosos. Entonces, nos vamos a los escribas, los fariseos y los saduceos. ¿Qué son ellos en ese contexto? De verdad. Son denominaciones únicas y exclusivamente religiosas, iglesias así como las que tenemos hoy día. No, no señor, ellos no eran eso. Como decir, por ejemplo, presbiteriana, anglicana, metodista, evangélicos, protestantes, católicos. No, ellos no eran eso.
que eran los escribas, que eran los fariseos, que eran los saduceos. Los escribas eran los copistas que de tanto copiar las leyes de Moshe, finalizaban memorizándolas. Y como se las sabían de memoria, entonces adquirían el poder y la autoridad para convertirse en intérpretes de las leyes, como especie de jurisconsultos, de abogados, doctores en la ley. Eso eran los escribas, lo que hoy llamamos abogados, pero en este caso desde el canon judío. ¿Y qué eran los fariseos? Los fariseos eran un partido político religioso, que tenía sus escaños en la Asamblea Nacional, pero que le impedían todo el tiempo llegar al sumo sacerdocio, al poder ejecutivo. No lograban llegar al poder ejecutivo, que estaba controlado únicamente por una élite, la élite poderosa económicamente, que la representaba otro partido político religioso llamado los saduceos. Partidos políticos religiosos se presentaban una mezcla de política, diríamos en ese caso política bíblica, política espiritual, política celestial, pero falsa totalmente, porque era una distorsión. Algo parecido a lo que es en este contexto ahorita, que acá no se conocía, el partido de Dios. Un partido de la política bíblica, de la política espiritual, de la política ejercida por Moshe en Israel. La política que aparece en Deuteronomio capítulo 17, las instrucciones sobre cómo debe gobernar un mandatario, cómo debe ser el gobierno de un estado, de una nación, desde la perspectiva bíblica, desde la perspectiva de las leyes de Dios. Esa es la política espiritual. Y ellos aparecían como ser instituciones político-espirituales, los fariseos y los saduceos. En un contexto religioso, llevándolo al contexto secular, sería como izquierda y derecha, como la izquierda y la derecha, pero en un contexto diferente, porque aquí la nación es totalmente secular, allá no era totalmente secular, sino era religiosa, pero religiosa falsa, porque estaban profundamente secularizados, que quiere decirse profundamente mundanalizados, paganizados. Ahí vamos comprendiendo, estudiantes de teología, ese contexto para nosotros compararlo con nuestro contexto y poder entender nuestra realidad. Eran instituciones políticas que rivalizaban entre ellas, permanecían, eran enemigos irreconciliables, como la izquierda y la derecha. Entonces en ese contexto aparece este nuevo líder espiritual y político llamado Yeshua, porque al llevar el título de rey y ser heredero de la corona, como lo especifica el capítulo 1 del Evangelio según San Lucas, verso 32, y el Señor le dará el trono de David su padre, y el trono es la sede del gobierno de Israel que antes ocupaba David. Es la figura de un líder político espiritual que aparece en ese contexto con el grado de Mesías, con el título de Mesías, que significa rey. Y rey es un título político, en este caso político espiritual. Atención, estudiantes de teología. No temas, hija de Sión, he aquí tu rey viene a ti manso y humilde, sentado sobre un animal de carga. Tu rey, el rey de Israel, de la nación, del estado, del gobierno, de la sociedad constituida. Este es el heredero, matémosle para quedarnos con la heredad. Este es el heredero, quiere decir, este es el rey elegido, el que viene del linaje, de la descendencia de aquel otro rey llamado David. Ahí estamos interpretando en el verdadero contexto. Esta es una enseñanza, esta es una cátedra de Biblia, de conocer perfectamente este libro sagrado, perfectamente de estar aquí en la mente,
grabado todo aquí en mi corazón, en mi alma, en mi espíritu, para enseñárselo a un pueblo, al pueblo venezolano. Esa es mi misión, lo que me trajo aquí a esta tierra en este tiempo, para ser micrófono, para ser voz de Yahweh en medio de esta realidad, en este contexto de oscuridad, de tinieblas, para que se pueda entender la verdad, para que la verdad surja con toda su fuerza, con todo su poder, resplandeciendo en medio de todas estas tinieblas, para ser luminar de esta nación. Yehoshua aparece frente a estas dos opciones político-espirituales, entre comillas, o político-religiosas, los fariseos y los saduceos. Él no podía tomar parte ni por los fariseos ni por los saduceos. ¿Por qué? Porque eran más de lo mismo, eran la misma cosa. Eran paganos, eran mundanos, eran inicuos, eran injustos, eran hipócritas. Mucha gente me pide a mí que tome parte por un lado acá y por el otro, o sea, por los fariseos de este tiempo o por los saduceos de este tiempo. Aquí hay un contexto, aquí hay unos fariseos y unos saduceos también acá en Venezuela ahorita, que están en rivalidad, que están matándose, que tienen una lucha encarnecida por el poder, por la ambición, por el materialismo y por la mundanalidad, y no le importa llegar al crimen. Entonces me piden a mí que yo tome parte por ello. Por eso dos modelos masones, por esas dos partes masónicas en conflicto. Yeshua aparece frente a esas dos mismas opciones, pero en el siglo I. Él no puede tomar parte. Él trae la salida a ese modelo de los fariseos y de los saduceos, la trae Yeshua. Y él la denomina el reino, mientras que lo que ellos están viviendo, los fariseos y los saduceos, Yeshua lo denomina el mundo, cuya cabeza principal es Roma. Roma, la cabeza del mundo, la cabeza del sistema dominante, del seclorum, del ordenamiento global, del modelo de sistema, del sistema de cosas. Ellos parte de eso. Y Yeshua trae el otro modelo, el reino, para ser sembrado por los sembradores. El sembrador salió a sembrar. ¿Qué salió a sembrar? La palabra del reino. El reino de los cielos, sembrado como un grano de mostaza en la tierra, no en el cielo, sino acá en la tierra, para que crezca y pueda derrotar al antirreino llamado el mundo, llamado también el siglo, cuyo Dios es Satanás. Entonces Yeshua no podía odiar a los fariseos, no podía odiar a los saduceos, ni a los fariseos ni a los saduceos, no podía odiar. Él tenía más bien que lograr convencer, conquistar con la palabra del reino, para sacarlos de allá de la potestad de Satanás y traerlos al reino para liberarlos y para salvarlos. El reino es el arca, es la salvación, el teocratos, la teocracia, es la salvación. Yo no puedo odiar a los de la izquierda, por favor, yo no puedo odiar a los de la derecha. Yo traigo el sistema, el modelo de salvación para los de la izquierda y para los de la derecha también. Por lo tanto, he de amarlos profundamente. He de sentir por ellos. He de luchar por ellos, trabajar por ellos, por los de la izquierda y por los de la derecha también, para poder presentarles la liberación y la salvación del sistema que ellos ahorita, por desconocimiento, por ignorancia, ellos ejercen. Ellos mantienen y tratan de perpetuar en este pueblo, para que este pueblo se pierda todo, para que sea autodestruido todo. Entonces yo quiero que se entienda eso bien claro. Entonces los fariseos y los saduceos, como entidades político-religiosas, habían establecido un modelo de Estado pecador, que es lo que define allá el libro de Amós, capítulo 9, verso 8. He aquí los ojos de Yahweh, el Señor, están contra el reino pecador. Los ojos de Yahweh están en contra del Estado pecador.
en contra de la sociedad constituida de pecado. Los ojos de Yahweh están en contra del gobierno pecador. Gobierno pecador, Estado pecador, sociedad, Estado pecador. Y eso era lo que habían constituido los escribas y los fariseos. Entonces, Yeshua viene en ese contexto de denuncia, de condena de un Estado pecador en oposición a Yahweh. Y que esa condición de Estado pecador hace culpable a todos sus socios, a todos sus integrantes. Y por lo tanto Él llama al arrepentimiento, que es el sentir el dolor, el expresar el dolor por ese modelo que se ha levantado de rebelión en contra de Yahweh, en contra de sus principios, de poner eso, hacer como los ninivitas y convertirse. ¿Convertirse a qué? Convertirse al modelo de Yahweh, al de justicia verdadera, al de amor verdadero, el de obediencia a Yahweh y a sus mandamientos, para felicidad, para paz, para que todos seamos hermanos, para que todos seamos una misma familia. Ahí vamos interpretando nosotros, hermanos y hermanas de Venezuela y de América. Vamos entendiendo este asunto. Finalizo el análisis, la exposición. El estado pecador es la bestia. Venezuela es un estado pecador. Respóndamelo usted, por favor, allí en los comentarios. ¿Es un estado pecador? Si usted me le pone que sí, entonces es la bestia. La bestia gobernando a toda esta población. La bestia Estado, la bestia gobierno, porque las bestias son entidades políticas. ¿Dónde consigue usted eso? Usted lo consigue en el capítulo 7 del libro de Daniel. Ahí están las 4 bestias. Babilonia, Medo-Persia, Grecia, Roma, la 4ª bestia. Israel del tiempo de Yeshua estaba bajo el dominio de la 4ª bestia. Venezuela hoy está bajo el dominio de la bestia del Estado pecador, que Yeshua condena, que Yeshua denuncia, y que ese mismo Estado pecador, esa bestia furiosa por ser desenmascarada, arremete contra el santo, contra el enviado de Yahweh, para darle la muerte más espantosa, más dolorosa que usted la puede ver allí en la película La Pasión de Cristo. Pero Yahoshua no hace armas, no es violencia en contra de aquellos que viene a libertar y a salvar, porque Él es compasión, Él es misericordia, Él es amor, Él pone la vida más bien. Personalmente tengo mucho miedo de yo quitarle la vida a una persona, de matarla. Yo tengo miedo más de eso que a mí me quiten la vida. Porque la esencia de ser cristiano, de ser seguidor de Yahoshua, es dar la vida por aquellos a quienes nosotros amamos, aunque nos odien, aunque nos desprecien, aunque nos discriminen. Yo aprendí eso con la muerte de mi difunta esposa. Cuando fue asesinada, me llené de indignación, de rabia. El primer intento, el primer propósito fue ir corriendo a vengarla en el criminal y en su familia. Pero Yahweh, reflexionando, yo entre lágrimas allá en la Plaza Candelaria, una noche sentado allí, porque tenía como casa toda esta ciudad y como techo las estrellas, me decía: no, ese criminal no lo puedes matar, tienes que perdonarlo, tienes que amarlo, tienes que tratar de libertarlo, porque es una víctima, es un victimario, pero también es una víctima del mismo sistema, del mismo modelo de Satanás, de la bestia. Entiéndelo, yo no te he mandado para destruir, para poner bombas, para disparar contra los seres que hay que libertar y que hay que salvar, no. Pero sí te he mandado para morir por ellos. Me vino a la memoria el caso de Guille Ávila. Él testifica que la suela de sus zapatos se hundían en la sangre de su hija, que se tendía por todo el piso, el cadáver puñaleado, quién sabe cuántas puñaladas.
le había dado su propio yerno. Él pregunta, ¿dónde está ese hombre? Va al comando donde está preso. Y no quieren dejarlo ver. ¿Por qué? Porque temen que puede intentar algo en contra del asesino. Pero él le dice, no, yo soy un hombre de Dios. Yo no vengo a hacerle daño. Yo vengo a abrazarlo y a decirle que yo le amo. Perdónalos, Padre, no saben lo que hacen. Perdónalos, Padre, porque odian. Yo coloco el amor a los criminales, pero no un amor cómplice, no un amor que denuncia, que desenmascara, que controversia, que llama al arrepentimiento, que llama a la conversión. Es el verdadero amor, pero que demuestra ese amor también con sus gestos, con sus hechos y con sus palabras, viviendo también la compasión y la misericordia que no tenían los fariseos y los saduceos, que no la tienen tampoco los modernos. Yo recomiendo el libro Portales de Esplendor, los misioneros de allá de los Estados Unidos, norteamericanos. Hay gente que dice que yo odio a los norteamericanos, que yo odio a los Estados Unidos. No, señor, yo amo los Estados Unidos muchísimo. Yo amo los Estados Unidos más que los mismos norteamericanos, porque procuro su bien al hacer un esfuerzo para colaborar en un cambio de sistema en los Estados Unidos, unido también a hermanos norteamericanos que están luchando igual que yo por cambiar acá. Allá está la National Reform Association, que propone un Estado cristiano y un gobierno cristiano para salvar la juventud del vicio, de la droga, de la perdición, de la mundanalidad. Allá está el hijo del hermano filósofo cristiano Rosa, John Rusdoni, escritor del libro La institución de la ley bíblica, que propone también un Estados Unidos gobernado por las leyes bíblicas. American Theocracy. Yo los amo. Yo no aborrezco a los Estados Unidos, sino a su sistema, al sistema masón, al sistema de Satanás que gobierna, que destruye ese pueblo. Entonces los hermanos misioneros norteamericanos que fueron con su amor a llevar la palabra de Jesús a los Auca los asesinaron. Después de haberles hecho muchos regalos para tratar de conquistar su corazón, los indígenas, en su ignorancia, creyendo que estos misioneros venían a comérselos a ellos, confundidos, los asesinaron. Y cuando fue el ejército y los capturó y los llevaron a la cárcel, las esposas de los misioneros norteamericanos fueron a la cárcel a visitar a los asesinos y los estuvieron ayudando y apoyando hasta el último día que salieron en libertad. Es más, ellas mismas pagaron los abogados para lograr la libertad de los asesinos de sus esposos. El libro finaliza cuando dice: uno de los asesinos de mi esposo, convertido ahora en un hombre de Dios, arrepentido, transformado ahora en una nueva naturaleza como un hijo de Dios, ahorita está jugando en el jardín con mi hija. Hasta eso, la confianza. Porque cuando se ama, se cree, se da la oportunidad a la persona, se le da la oportunidad de demostrar su cambio. Venezuela, hombre venezolano, mujer venezolana, hay que creer y dar la oportunidad. Por eso, el testimonio que estoy publicando, que después de este vídeo viene la segunda parte. Dios te guarde, Dios te bendiga, amado hermano, amada hermana. Vamos a luchar todos, vamos a unirnos todos. Los que quieran teocracia, que vengan conmigo. Vamos a cambiar la realidad de nuestro pueblo. Vamos a llevar el verdadero amor de Cristo, el amor de su justicia, para traer la paz, la prosperidad, la bendición sobre todo nuestro pueblo. Muchísimas gracias por su atención. Les amo mucho. Más información sobre el proyecto de la República Teocrática de Yahweh, busque nuestro sitio web en internet en www.tobczla.blogspot.com. Puede también escribir a nuestro correo electrónico teocráticosbzla@gmail.com o enviar mensaje a nuestro celular 0424-255-7182. Procedo rápidamente a la bendición sacerdotal. Voy a bendecirle y en este momento usted va a quedar bendito de acuerdo como lo ordena la ley.
Números capítulo 6, del 22 al 27. Dice así: Yahweh habló a Moshe diciendo: habla a Aarón y a sus hijos y diles: así bendeciréis a los hijos de Israel, diciéndoles: Yahweh te bendiga, tienda su mano hacia acá. Yahweh te bendiga, amén, y te guarde, amén. Yahweh haga resplandecer su rostro sobre ti, amén, y tenga de ti misericordia, amén. Yahweh alce sobre ti su rostro, amén, y ponga en ti paz. Y pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel, y yo los bendeciré, dice Yahweh, el Señor, el Jaolán, el soberano de los cielos y de la tierra. Padre Yahweh, he colocado tu nombre, Señor, sobre este pueblo, Señor, República Teocrática de Yahweh, para cumplir, Señor, la profecía que dice: los llamados de mi nombre, aquellos sobre quienes es invocado mi nombre. Padre Yahweh, ahora bendice, Señor, a esta gente que cree, Señor, que va, Señor, depositando su esperanza, Señor, en ti, en tus promesas, Señor, y que, Señor, va integrando este pueblo, va entrando al reino, Señor, por encima de la oposición que ponen los fariseos y los saduceos modernos, Señor. Ellos van entrando en tu gobierno, aprendiendo tus leyes, aprendiendo, Señor, tus mandamientos para acomodar sus vidas, Señor, para un cambio nacional, Padre bendito. Te pido, Padre Yahweh, que cumplas también tu palabra conforme como la has prometido, Señor, que bendecirás este pueblo. Tu grano de mostaza sembrado, Señor, acá, en este momento de la historia, Señor, sembrado en esta tierra, Señor, sembrado en este pueblo, Señor, y que usted ahora, Señor, le da crecimiento conforme a la profecía. Se hace gran árbol que llena toda la tierra, llega hasta las fronteras y más allá de las fronteras, hacia un continente cristiano, hacia el imperio de Cristo en América. Gracias a todos. Que Yahweh nuestro Dios les bendiga. Hasta pronto. Shalom Aleichem. Assalamu Alaikum.